¿De qué hablas, Alex? Estamos yendo a comprar las cosas. ¿Qué? ¿Y la camioneta? Llevan 4 días afuera. ¿Aquí estuvieron? ¿Qué es todo esto? ¿Cuántas cosas raras has visto en tu vida? ¿Las recuerdas? Puede ser cualquier cosa o momento. Quizás viste un juguete moverse solo, o un fantasma de reojo. Quizás tuviste un sueño premonitorio o viste luces extrañas en el cielo. Cualquier cosa cuenta. ¿Qué sentiste? ¿Miedo? ¿Alegría? ¿Nervios? Dependiendo de lo que hayas vivido, la emoción y el sentimiento que tuviste en ese momento pueden seguir en tu mente. Bueno, déjame contarte una historia de alguien que presenció una situación muy extraña, tan extraña, que estoy seguro es algo que nunca habías escuchado antes. Hay algunas personas que viven en lugares muy alejados de los demás. Intenta imaginarlo. Puede que incluso recuerdes algún lugar. Una casa para 5 personas al lado de una carretera. Es el único inmueble que encontrarás en mínimo 80 kilómetros a la redonda, completamente rodeada de varias montañas con mucha vegetación. Lo único construido por el hombre en la zona es aquella casa, la carretera y los autos que pasan por ella. A primera vista parece que la casa se levantó sin sentido alguno, en medio de la nada, pero no es el caso. La carretera se construyó para poder llegar de la ciudad de Valérida hasta el puerto de las Espadas, una ciudad con playas muy hermosas y por ende uno de los sitios turísticos más importantes de la isla. La casa fue construida para servir de paraje para las personas que recorren la larga carretera de la ciudad hasta el puerto. El lugar es hermoso, hay muchas montañas y valles con un número enorme de flora y fauna que por sí solas hacen que valga la pena el viaje. Viaje que es considerablemente largo y por lo tanto una excelente oportunidad de ganar un muy buen dinero. Justo a la mitad de ese largo camino, un pequeño paraje con un comedor, baños, un taller mecánico y una tienda que podrían salvarte la vida y ofrecerte un pequeño descanso, por supuesto. Justo este objetivo tiene aquella casa. Bueno, de las 5 personas que habitaban el lugar, se encontraban 2 hermanos que dirigían el lugar, pues son hijos del encargado que rara vez pasa por ahí. Las otras 3 personas son los trabajadores que ayudaban en el lugar, un mecánico, una cocinera y un conserje. Ale, ¿viste a tu hermana? Le mandé a preparar la camioneta, pensé que ya la iba a tener lista con las ganas que tenía de ir. No, don Jorge, fíjese que Lidia no va a ir. No ha acabado de hacer los letreros que le pedí y le dije que si no lo hacía, no iba a ir a la ciudad. Una disculpa, se me pasó avisarte. ¿Cómo crees? Bueno, no te preocupes, mijo. Ya le pido ayuda a Mali entonces. ¿Todavía nada? No, nadita. Está raro. Ya van 3 días, ¿verdad? Sí, ¿no habrá pasado algo? Quizás un derrumbe o así. No creo. Y si sí, entonces hubo derrumbe de lado y lado porque ni de ida ni de regreso pasa alguien. Hasta miedo da el silencio que hay. El 14 de agosto del 2019 dejaron de transitar autos por el lugar, lo que claramente extrañaba a Alexander y a los demás, ya que normalmente recibían de 45 a 60 clientes por día. Así esperaron hasta que llegó la fecha que ocupan para ir a comprar ingredientes y productos varios. Después de unos días de esperar en vano a algún cliente, el mecánico y la cocinera partieron a Valérida para hacer las compras. Es la ciudad más cercana, aprovechan para ir una vez cada 2 semanas para comprar. Cada miembro del paraje les entregaba su propia lista de compras y una vez preparados, usaban su auto para salir la siguiente mañana. Normalmente tardan unas 9 o 12 horas en volver, pero pasaron 1, 2 días enteros y no había ninguna señal de ellos. No podían llamar, ya que la señal por esos rumbos es prácticamente nula. Tampoco podían ir a buscarlo, solo contaban con una camioneta y es la que ocuparon para traer suministros. Solo quedaba esperar y preocuparse.
Ya habían tardado algo más de tiempo en otras ocasiones, a veces porque le pasaba algo a la camioneta o por el clima, pero siempre tienden a preocuparse, pues todos saben que las carreteras curvadas escondidas entre montañas son algo engañosas, sobre todo ciertas curvas de esta carretera. El 19 de agosto, cerca de las 9 de la mañana, una muy densa niebla comenzó a rodear las montañas. Muy lentamente, y Lidia observó a lo lejos algunas sombras raras viniendo desde la carretera rumbo a la playa. La niebla en sí no es para nada una sorpresa, ya que como se encuentran en las montañas, el frío se siente todo el día. El montón de sombras se acercaban y mientras más lo hacían, parecían ser las sombras de una multitud. Tanto ella como Alexander y el conserje observaban a lo lejos, en una montaña más baja, como una enorme fila de algo se comía la carretera. La niebla obviamente impide ver mucho más que eso, pero a la velocidad que avanzaba, en un par de horas, llegarían hasta donde estaban ellos. Conforme más se acercaban, más parecían ser personas, muchas personas. Sí, es muy raro que no hayan clientes por tanto tiempo, pero es igual o más extraño aún que vengan tantos de golpe y a pie. Mientras la multitud avanzaba, se hacía cada vez más claro lo que era, o al menos lo que pretendía ser. 4 personas con máscaras totalmente blancas y con túnicas negras que les cubrían el cuerpo completamente caminaban al frente, sosteniendo cada quien un incensario con ambas manos, sacando mucho, pero mucho humo. Ya saben, los pequeños artefactos donde se suele quemar incienso. Detrás, siguiéndolos, docenas y docenas de personas caminaban sin detenerse. Hombres, mujeres, niños, de oriente, de occidente, eran muchas personas y de muchas razas las que venían siguiendo a las 4 personas disfrazadas. A algunos de ellos se les veía platicando o riendo, a otras llorando o incluso volteando a todos lados, paranoicos, todo, sin dejar de caminar. Había un hombre fumando, un anciano silbando, una mujer abanicándose y hasta unos niños saltando como si estuvieran jugando. Alexander y compañía solo miraban desde adentro el espectáculo. Al principio no le dieron mucha importancia y todos fueron directos a sus puestos. Después de todo, sea lo que sea que estuvieran haciendo, son personas y las personas son clientes potenciales. ¿Y todo esto qué tiene de raro?, te preguntarás. Bueno, lo raro es que pasaron 10 minutos y nadie se detenía ni por un momento en el paraje. Probablemente no lo hayas notado, pero durante todo ese tiempo, por 10 minutos enteros, las personas no dejaban de aparecer detrás de la multitud. A este punto los hermanos quedaron totalmente sorprendidos, ya que vieron pasar como nunca antes a probablemente cientos de personas enfrente. ¿Creéis que sí alguna peregrinación? En estas fechas, lo dudo, pero llevaban incienso, ¿verdad? Sí, las personas de enfrente. Quizás un desfile o uno de esos eventos religiosos, la persecución, procesión, eso. Quizás. Pero ya cuántas personas han pasado. Llevamos un buen rato parados aquí y se ve que todavía faltan. Y nadie viene. ¿Qué tipo de evento puede ser tan importante? Alexander decidió ir a preguntarle a alguien el qué era lo que estaba pasando. Salió del local, caminó a través de la niebla hasta llegar a la multitud que seguía caminando, viendo mucho mejor a los que pasaban. Y cada vez se convencía más de que algo más allá de lo extraño estaba pasando. Al preguntar, las personas solo lo veían por un momento y luego volvían a lo que estaban haciendo. Por esto, y por cómo platicaban entre ellos, al parecer, la gran mayoría no hablaba español. Pasaron 20 minutos más y la gente no dejaba de aparecer de entre la niebla. Alexander no se rindió en ningún momento, preguntaba y preguntaba hasta que alguien, por fin, le respondió.
Un hombre vestido de traje, algo descuidado y sosteniendo algunas carpetas de colores. Amigo, ¿qué tal? Oye, ¿a dónde van? ¿Qué es todo esto? Oh, hola amigo. Yo ahora mismo voy al trabajo, no sé los demás. Lo siento, me gustaría ayudarte, pero no tengo mucho tiempo, se me hace tarde. Hasta luego. Alexander, algo confundido, decidió seguir preguntando. Las personas que sí le entendían respondían cosas bastante al azar. Algunos decían que iban a visitar a un pariente, a comprar la cena, ir al cine, e incluso hubo personas que le decían que iban a ir a casarse o que no iban a ningún lado, que solo estaban durmiendo. El joven seguía sin entender, así que decidió parar un momento. Regresó al paraje y le contó a su hermana lo que averiguó. Las dudas solo aumentaron y decidieron simplemente dejarlo pasar y esperar hasta mañana. ¿Aún no te parece lo suficientemente extraño? Bueno, y si te digo que pasaron 24 horas y aún así las personas no dejaban de pasar. Para el grupo del paraje fue aún más extraño, debido a que de a poco veían pasar a gente aparentemente disfrazada. Algunos de vaqueros, otros de monjes, guerreros, piratas y algunas otras con ropa muy antigua e incluso personas de otros continentes. Miles y miles de personas seguían pasando enfrente, sin parar. Alexander decidió salir a preguntar de nuevo, pero las respuestas seguían siendo muy aleatorias. Patrullar castillos, acabar con alguien y cosas así. Quizás se trataba de alguna especie de convención, pero normalmente estos eventos solo se ven en la parte del norte del continente. Todo muy extraño, hasta que Lidia notó dos caras conocidas entre la multitud. Eran el mecánico y la cocinera, quienes venían platicando muy a gusto. Salió y se fue corriendo a avisarle a su hermano, y este le dijo que se quedara con el conserje, que iba a ver qué estaba pasando y que no saliera para nada. Oigan, ¿qué diablos hacen aquí? Hemos estado muy preocupados. ¿Qué se supone que están haciendo? ¿De qué hablas, Alex? Estamos yendo a comprar las cosas. ¿Qué? ¿Y la camioneta? Llevan 4 días afuera. ¿Aquí estuvieron? ¿Qué es todo esto? ¿Estás bien, Alex? Tranquilo, amigo, solo vamos a comprar, ahorita regresamos. Los dos no parecían entender nada. Para ellos seguían yendo a comprar los suministros. Después de un momento, Alexander entró en pánico y decidió tomar a la cocinera por un brazo. No funcionaba. Ella no se detenía por nada. Mientras jalaba, la mujer lo miraba extrañada. No le parecía algo normal, pero tampoco hacía nada más que caminar. Hasta que Alex se resbaló y cayó al suelo, soltándola. Sus dos compañeros no hicieron más que despedirse de él, diciendo que volverían en unas horas, solo para después seguir platicando entre ellos, riendo amenamente, sin detenerse. Alex se rindió y decidió volver a casa. Al regresar, pasando a través de muchas personas, junto con su hermana y el mecánico, decidieron esperar. No podían hacer nada más después de todo. Parecían ser los únicos en no saber lo que estaba pasando y nadie parecía tener sentido común o noción de lo que pasaba. Solo permanecieron dentro del local, viendo hacia afuera pasar las horas y a la gente. Al día siguiente, las personas aún seguían apareciendo y la niebla continuaba llenando las montañas. 5 días habían pasado ya y la gente que seguía apareciendo solo actuaba más extraño y obviamente sin parar. Un día más pasó y al amanecer, como a las 8 de la mañana, las personas al fin dejaron de aparecer. Se hacían cada vez menos y al final de aquella enorme multitud, otras 4 personas vestidas como las que iban al principio de toda la gente, de negro y con máscaras, caminaban mientras llevaban un cofre de madera cada una en vez de un incensario. Los 3, los hermanos y el conserje, quedaron completamente asombrados. ¿Qué había sucedido? No podían ni imaginarlo. ¿Cuántas personas pasaron? Las cifras que calcularon ni se acercan al número real. ¿Por qué el mecánico y la cocinera iban como si nada? No tienen ni la menor idea. Un par de horas después, la niebla se disipaba poco a poco, mostrando nuevamente la naturaleza del lugar,
y contra todo pronóstico, 1, 2, 10, 20 autos comenzaban a pasar nuevamente por la carretera, como si nada. A diferencia de las personas de la niebla, los autos se detenían en su local como de costumbre, buscando un descanso. Al preguntarles por aquel suceso extraño, nadie parecía saber o siquiera entender de lo que hablaban. Tuvieron que esperar un poco, cerrando el lugar, pues no contaban con los víveres para poder mantener la cocina, ni al mecánico que checara los autos, y esperaron hasta que volvió el encargado. Le contaron todo, buscaron alguna explicación y, bueno, ya no vale la pena contar lo demás. Aquel paraje, aquel lugar tan apreciado por la gente que viaja por esa carretera, permaneció cerrado por mucho, mucho tiempo después de eso, sin explicación aparente.